Hola, mi nombre es Marian Graciela Franco García, con número de carnet 2014-09-122, y les voy a hablar acerca de la historia de la familia dentro de la historiografía. La historia de la familia, desde el punto de vista histórico, es relativamente novedosa, en la medida en que su estudio correspondía a la antropología o a la sociología, ya fuera como estructuras de parentesco, como sistemas de organización social o como fuente de prestigio. Sin embargo, a partir de 1980, la historia social y de las mentalidades se proponen centrar parte de sus investigaciones en la familia para aproximarse al estudio de las actitudes, relaciones de parentesco y comportamiento de poder, especialmente de los grupos dominantes. A la hora de estudiar la configuración de la estructura social colonial, y allí donde se ha producido un escaso proceso de modernización de las estructuras políticas y sociales, especialmente en sociedades eminentemente agroexportadoras, en las que el patrón patriarcal continúa ocupando un lugar relevante en el conjunto de la sociedad. La familia, como red o constelación familiar, sigue ocupando un papel decisivo en el análisis del conjunto de la estructura social y sobre todo como élite de poder. De este modo, es el parentesco que constituye en el elemento clave de la formación de la sociedad colonial. Es casi toda la región latinoamericana. Uno de los mejores especialistas en la historia de la familia, Francisco Chacón Jiménez, considera que la renovación historiográfica se produce en torno a los años 80 y poco a poco fue ganando adeptos. ¿Qué significa adeptos? Que es partidario o seguidor de alguien o de algo, como una idea o un movimiento, hasta convertirse en un sujeto autónomo de estudio. Hernández Franco aborda la problemática de las familias poderosas y de su organización preferencial a través del linaje, destacando la importancia del matrimonio y de las redes de parentesco como mecanismo de producción de las redes familiares y de la elaboración de proyecto familiar. Posiblemente de las múltiples líneas que han surgido en la historiografía reciente de la historia de la familia en los últimos 30 años, las que más nos ha interesado es la reconstrucción posográfica de las élites de poder y las relaciones de parentesco, porque ello nos permitirá conocer con mayor precisión los procesos de estructuración social, la formación de las redes familiares y su incidencia en el ejercicio del poder colonial y posteriormente su influencia en la formación de los estados nacionales centroamericanos. Sin duda, fue el trabajo de Balmori y Bost y Wortman el que más influyó en la investigación sobre linaje y racismo en Guatemala, debido al análisis generacional de las redes familiares y a su afirmación de que éstas se establecieron desde la colonia como estructuras de poder en los niveles locales, regionales y posteriormente nacionales. El marco conceptual de las redes familiares como estructura de poder de larga duración en Centroamérica. Coincidimos con la definición de Balmori sobre la familia como unidad social, basada en los lazos de sangre y de matrimonio que se extiende verticalmente por lazos sanguíneos entre padres e hijos, lateralmente por lazos matrimoniales. Definimos la red familiar como el conjunto de familias que configuran la élite de poder y que conforman en cada país el núcleo oligárquico. ¿Qué significa ese núcleo oligárquico? Que es una forma de gobierno en la que el poder político está en manos de pocas personas. Ahora, las reglas de oro de la pervivencia de las redes familiares en Centroamérica. En primer lugar, porque tradicionalmente en España la familia y las redes sociales jugaban un papel determinante en la configuración de estructuras de poder.
En segundo lugar, porque la presencia de otros grupos sociorraciales, indios y negros, obliga a españoles de la segunda y tercera generación a casarse entre ellos mismos, con el fin de preservar su pureza de sangre y asegurar su hegemonía social y política sobre el resto de la población pluriétnica, distanciándose de ese modo de los mestizos, de los indios y de los negros y otras castas. En tercer lugar, la importancia de las redes familiares como estructuras de poder político de larga duración como auténtico centro de poder de la sociedad colonial. En cuarto lugar, esa sociedad de amalgamar la sociedad civil y política de lugar dialécticas como estructuras de poder político de larga duración como auténtico centro de poder de la sociedad colonial. En cuarto lugar, esa sociedad de amalgamar la sociedad civil y política de lugar dialécticamente en ambas esferas, combinando su poder económico con el poder político en épocas de crisis, es donde radica su fortaleza y lo que les convierte en un auténtico élite de poder y en estructuras de larga duración. En quinto lugar, uno de los mecanismos que mayor fortaleza confiere a las redes familiares es la capacidad de ocupar diferentes espacios de legitimidad. En sexto lugar, uno de los elementos básicos que aseguran su permanencia en el bloque de poder y la pervivencia de su linaje como estructuras de larga duración es la creación de un amplio capital relacional que se materializa en una capa de intelectuales orgánicos en cada periodo histórico. Este fenómeno es recurrente a lo largo de toda la historia latinoamericana y lo podemos observar en Centroamérica en las elecciones de 1990 y 1995, en las que participan varias familias de origen vasco y retornan al poder por la vía de las urnas. Mi nombre es Jensi Melissa Carpio Méndez, carnet 2015-46164, y continuando con el tema les hablaré del periodo colonial. El periodo colonial en Guatemala reviste algunas diferencias en el resto de América Latina. Tal vez estuvo relacionado con el hecho de haber sido la cuna de la civilización maya y de poseer un denso núcleo de población de origen maya, que imprimió un ritmo rápido y de fuerte explotación de los indígenas durante la conquista y la colonización. Cabe resaltar la condición periférica de Guatemala, así como la escasa densidad demográfica, los antecedentes tributarios de la población maya y la necesidad de basar la explotación en el trabajo y en los servicios personales. Todo ello contribuyó a crear un patrón de colonización diferente del resto de América Central. Las primeras encomiendas repartidas entre 1524 y 1530 recayeron en manos de los gobernadores y lugartenientes de Pedro de Alvarado, dando lugar desde el inicio a una sociedad muy cerrada de redes familiares, vinculadas a los primeros conquistadores y colonos de Santiago de Guatemala, como los Alvarado, Orduña, Maldonado, Barahona, de la Cueva, Sotomayor, Cueto y Díaz del Castillo. Desde el inicio de la conquista, la obtención de encomiendas, repartimientos de indios y títulos de hidalguía irán estrechamente vinculados a la capacidad que dichas familias tengan de emparentar con otras de mayor prestigio y mayor calidad de vida. En este caso, los peninsulares y funcionarios de la corona parecían los más apropiados para alcanzar este objetivo y borrar con ello cualquier signo de mestizaje o impureza de sangre de los primeros años de la conquista. Con el tiempo, la calidad de vida es lo más se valora para la obtención de una encomienda. De ahí el interés del conquistador de obtener un título de hijo hidalgo, que a su vez lo hacía merecedor de una encomienda. Este afán de hidalguía, que según los estudios de la mencionada historiadora se dan con más fuerza en Guatemala que en otros lugares americanos, será uno de los aspectos sustanciales de la escala de valores de la élite guatemalteca. Su deseo de autoafirmarse como español o como descendiente de la nobleza española, no solo por el interés de un título y una encomienda, sino por la necesidad de diferenciarse del indígena y del mestizo. Recordemos que la calidad de vida llevaba aparejada valores como la honra, el ser buen cristiano y el pertenecer a un buen linaje. El concepto de pureza de sangre en América va a ser utilizado como principio para justificar sus supuestas igualdades y privilegios de los peninsulares y criollos frente a los indios y posteriormente de los mestizos. Alejandro
Schut analiza lo que él denomina la pigmentocracia o el espectro de los colores, que ha servido en la clase dominante para justificar su opresión y explotación de otro grupo étnico, el indio y el mestizaje, y regalarlo a los trabajos más inferiores de la estructura social. Espectro de los colores raciales, horrible fantasma, pesadilla, arriba el que se vanagloria de ser blanco de sangre pura española, abajo el que es indio y entre ellos el mestizo. Con ello queremos expresar que el criterio de calidad de vida para la obtención de un cargo público o una encomienda llevaba implícito un elemento de carácter racial, la pureza de sangre, sin la cual era difícil la obtención de un título o una merced real. De ahí que la sociedad colonial y en especial el Croyo procuraran mantener a toda costa una estructura rígida de castas y un sistema de valores hispánicos que, si bien no cumplían requisitos para ser merecedor de un título, al menos lo aparentara y fuera admitido por los demás. En el caso de las mujeres, la exigencia de pureza de sangre fue mayor, ya que debemos olvidar la ausencia de mujeres españolas en la conquista de América. Los conquistadores llegaron a América sin ellas y tuvieron que pasar periodos de abstinencia hasta que consiguieron, por medio de la violencia, por acción de los caciques o por enamoramiento, convivir con mujeres indígenas. Según Magnus Morner y Sherman, la toma de mujeres por los españoles fue un elemento importante en el proceso de conquista y esclavitud que tuvo lugar durante las primeras décadas de la conquista. Sin embargo, a juicio de Esteban Favagret, las relaciones entre mujeres indígenas y españoles se produjo por la simple atracción de sexos y que las indias no se les resistían y se ofrecían libremente y con gustos a sus requerimientos. Recordemos que el matrimonio entre español e indio fue explícitamente permitido por la corona en 1501 y las parejas que vivían en concubinato fueron persuadidas por distintos decretos a contraer matrimonio. No obstante, estos fueron muy escasos. Al parecer, solo 2 tipos de matrimonio entre español e indígena fueron promovidos por la corona: el que las hijas de los caciques que debían de contraer matrimonio con españoles siempre y cuando ellas fuesen herederas de los padres en ausencia de los hijos, y así todos los caciques pronto pasarían a ser españoles. La corona promovía aquellas uniones ilegales entre encomenderos e indias y ordenaba su casamiento en un plazo inferior a 3 años, bajo pena de perder su encomienda. Esto permitió en una primera fase el matrimonio mixto, aunque con posterioridad fuera de nuevo prohibido. Sin embargo, el mestizaje con la vida cotidiana fue bastante común, aunque escasamente reconocido en los documentos oficiales. Un caso típico de legitimación de una mestiza al que se le confirió el rango de español con todos los derechos fue Leonor, hija del conquistador Pedro Alvarado, y Luisa de Chicotencal. Otro caso de nopetismo enormemente criticado por los conquistadores y encomenderos es el de Alfonso López Cerrato, que casa a sus familiares con sus importantes encomenderos como Barahona o Hernán Méndez Sotomayor, acumulando gran número de encomiendas y favoreciendo a sus sobrinos y parientes con distintos cargos públicos. ¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo López Ramírez. Seguimos hablando sobre el libro Linajes y Racismo de la señora Marta Elena Casaus Arzú. En esta ocasión pues trataremos el tema de la inmigración de los vascos, la cual se producía o se daba a cabo en los siglos XVII y XVIII, ¿verdad? Bien, los vascos pues provienen de las regiones entre Francia y España, y pues estas inmigraciones vienen a Guatemala, entre los que se contaban con los navarros. También estas personas gozaban con el título de hidalgo universales, las cuales eran las personas que por linaje pertenecían al estamento inferior de la realeza o nobleza. Bien, los llamados advenedizos, como se les llamaba a los antiguos criollos, llegaron a conformar un grupo con características endogámicas, ya que estas personas, para mantener su linaje, pues se casaban entre familias de sangre. También lo hacían para seguir manteniendo su poder entre familias poderosas. Bien, contamos que en el año de 1700 en la ciudad de Santiago de Caballero pues tiene un realce debido a la producción de añil, y pues esto era comercializado
porque era un producto que tenía demasiada demanda. Los encargados de estas producciones pues eran en su mayoría los de origen vasco. También llama la atención también esto, que alrededor de 1730 pues los altos cargos del reino de la ciudad de Santiago de Caballeros estaban ocupados por los vascos. O sea, venían gentes de otros lugares que tomaban el control en el territorio de Guatemala, y lo cual pues hasta la fecha se sigue haciendo, porque estas familias perduran hasta la actualidad. Tenemos que esta gente ocupaba puestos de capitanes, generales, también la cofradía, tenían puestos importantes dentro del estado guatemalteco, y pues estas controlaban lo que eran los negocios y las estrategias que estas personas creaban para su propio beneficio. Algo muy notable pues es que este grupo social que llegó a Centroamérica ahí por el año 1750 también dejó unas generaciones con bastante poder económico y político en la región, no solo en Guatemala, sino que a nivel centroamericano. Estas personas venían en masa a establecerse para ganar poder, y así solo el poder se distribuyera entre las familias que estas personas creaban. Acá en Guatemala pues el añil hizo ricos a varias personas de estas, porque el precio del añil en Europa pues se incrementó a una tercera parte. Entonces estas personas cultivaban el producto acá en Centroamérica y la exportaban hacia Europa, y por ello en el 1749 ya había un incremento de precios en cuanto a este producto. Bien, y esto daba más opción a que más gente de las regiones vascas invirtieran en Centroamérica, porque era un producto que en Europa era bastante elevado. Pues tenemos también que estas familias estaban bien organizadas de acuerdo a los linajes que ellos ya traían establecidos. Estas familias pues por supuesto no se mezclaban así maritalmente con los indígenas que habían dentro de Centroamérica, y en este caso pues dentro de Guatemala. Ellos lo hacían a través de otras familias que siempre tenían el poder económico, político y social, y se iba encerrando el círculo familiar que ellos establecían. Dentro de estas personas que emigraban pues resuenan los apellidos de apellido Arzú. Tenemos los de apellido Beltranena, las Aicinena, los Navarro, los Iriusari, tenemos a los Urruela, tenemos también a los Irillogue, también a los Larazalbal, y pues uno de los principales pues a los Castillos. Durante este periodo en el cual el añil incrementaba su precio, pues acá en Guatemala llegaron a establecerse las familias pues del coronel José Antonio Arzú y Díaz, también las de Pedro José Beltranena y Aicinena. También se establecieron las personas de Manuel de Castilla y Angulo, y pues tenemos a las de Juan Fermín Aicinena, ¿verdad? Este es un conjunto de personas que
se establecieron acá en el territorio guatemalteco porque eran personas que venían de la región de Europa con un poder pues no tan elevado allá, y aquí sí lo incrementaban porque aquí se apoderaban de tierras, de extensas tierras que les pertenecían a los indígenas, y pues con esto incrementaron bastante lo que viene siendo el sistema empresarial. También tenían influencias. Bien, ahora pues una de las principales familias que llega a Guatemala y se instala ante el grupo de comerciantes de vascos, pues es la familia Batres, y esta la hizo a través del control de Cabildo y la mantuvo durante 3 generaciones. La primera generación pues era la de los Arzú Batres. Esta pues cumple con las primeras reglas de oro de las redes sociales, y pues era casarse con criollos de origen vasco, la segunda con peninsulares y la tercera con inmigrantes extranjeros. Estas alianzas pues matrimoniales llevaban a que los criollos y los peninsulares les permitieran mantener el control económico y político. Mi nombre es María de los Ángeles Porta y yo voy a continuar hablando de la familia Aycinena. Los Aycinena constituyen la red principal que domina la actividad política y económica centroamericana durante más de 2 siglos. En torno a ellos se aglutinan una serie de redes secundarias, casi todas de origen vasco, que les permite la extensión y consolidación de su red familiar no solo en América Central y México, sino en la península ibérica, en donde poseen importantes cargos públicos e influencia política. La red de los Aycinena generan una revolución económica y comercial, permitiendo la incorporación de Centroamérica al mercado internacional a través de la producción a gran escala del añil y del comercio de esclavos y otros productos con otras potencias como Inglaterra y Holanda. Esta revolución comercial genera profundos cambios políticos en América, que se plasman años más tarde en la independencia de las repúblicas centroamericanas en 1821 y posteriormente en la Federación Centroamericana. La importancia del matrimonio como estrategia básica para la formación y consolidación de la red familiar y como mecanismos primarios de acumulación de capital quedan brillantemente plasmados en los 3 matrimonios de Juan Fermín Aycinena, que casó con las 3 mujeres más importantes del reino, primero con la más rica, segundo con la más noble y tercero con la más bella, procedente de una poderosa familia de peninsulares que engarza a los Aycinena con los comerciantes peninsulares de origen catalán, los Piñol. Con ello, los Aycinena logran una acumulación de poder y de dinero que les permite sobrevivir y reproducirse como dinastía a lo largo de varios siglos, convirtiéndose de este modo la familia en una estructura de larga duración. La cooptación de cargos públicos en la administración local, regional y peninsular les permite ampliar su red de influencias políticas y les sirve de soporte económico a sus actividades comerciales y financieras. El caso de la familia Aycinena aparece como prototipo en la medida en que esta estrategia les permitió acumular en menos de 50 años más de 60 cargos públicos de gran relevancia y de una importante cuantía económica. Insistimos en la importancia de la migración vasco-navarra a partir de 1750, dado que este grupo, por razones históricas y sociales propias de su lugar de origen, desarrollan de una forma hábil, sistemática e insuperable estas alianzas matrimoniales y de negocios, que les permiten elaborar una estrategia de larga duración a través de la construcción de un intrincado engranaje social basado en la familia, como principal mecanismo de acumulación de capital y poder. La familia Arzú. Desde el inicio de la dinastía, la mayor parte de los varones se dedicaban a la profesión militar, obteniendo importantes cargos y rangos, como el de regidores, corregidores, tenientes, coroneles, llegando a ser algunos de ellos ministros como Manuel de Arzú y Delgado de Nájera. Esta familia de origen vasco, como los Aycinena, pero de menor relevancia política que estos en los siglos XVIII y XIX, poco a poco ha ido adquiriendo más poder y se ha situado en puntos clave de la política en el siglo XX que refuerzan la red. Buena parte de la familia se dedica a la agricultura, el comercio y las finanzas, aunque su actividad política fue de menor relevancia que la de los Aycinena a lo largo del siglo XIX, en oposición a la familia Aycinena, que hace su fortuna a través de la política, es el ejercicio del poder militar los que les permite beneficiarse del aparato del Estado. También, en oposición a los Aycinena,
siempre fueron de ideología católica conservadora y no tuvieron virajes en la política en cuanto a ideología se refiere. Pocos participaron activamente en ella, pero los que lo hicieron tuvieron un papel relevante. Los Arzú, al igual que los Aycinena, presentaron un claro patrón de matrimonios endogámicos y casi siempre emparentan con otras familias vascas como Batres, Irigoyen, Aycinena, Aguirre, Beltranena, Arribillaga. En general, fueron menos prolíficos que los Aycinena o Delgado Nájera, lo cual les restó capacidad de alianzas con otras familias y sus enlaces matrimoniales no fueron tan brillantes como los de sus antecesores. Las ramas más exitosas en las alianzas fueron los Arzú-Román, Cobos-Batres, que enlazan con los Castillas Mitia, Herrera de Orión, García Granados, Díaz Durán y Alejos. En la actualidad, la conjunción de estas ramas con las familias mencionadas representa básicamente las distintas fracciones de élite de poder. Económicamente ocupan un lugar relevante, aunque a nuestro juicio no se encuentran al mismo nivel que otras redes familiares como los Castillo, Neutz, Gutiérrez, para insertarse en el proceso de globalización, debido a que su nivel de desarrollo productivo y tecnológico y su escasa incidencia en la estructura financiera les impide participar en la configuración de nuevos bancos. Políticamente representan el ala conservadora y tradicional de la élite de poder, aunque por razones electorales y de apropiación de nuevos espacios políticos se han vinculado a un partido de nuevo cuño tras la ruptura con el PAN, el Partido Unionista, liderado por Álvaro Arzú y su pariente Fritz García Galón. Voy a continuar hablando de la familia Urruela. La familia Urruela procede del País Vasco, emigran en la misma época que los Aycinena y los Arzú, y llegan a Guatemala en 1774, 34 años más tarde que los Aycinena. Esta pequeña diferencia de tiempo y el tipo de enlaces matrimoniales más exitosos de Juan Fermín Aycinena les proporciona a estos una cierta hegemonía sobre los Urruela, quienes desde el inicio se sientan en Guatemala como la segunda red más poderosa de la época. Al igual que los Aycinena, se dedicaron al comercio y con el dinero acumulado hicieron obras de infraestructura en su pueblo de origen. La fundación de mayorazgos constituyó uno de los principales mecanismos de acumulación de poder y abolengo en esta familia. Ambos se dedicaron a prestar dinero, gestión que llevaron a cabo con secreto y discreción. Los Aycinena al comercio de miel y los Urruela al flete de barcos y negocios de vinos. Ambas redes fueron muy prolíficas con una media de 10 hijos, lo cual les permitía establecer una red familiar amplia y entroncar con las familias más poderosas de la época. Los Urruela, a diferencia de los Aycinena, se dedicaron de forma especial y casi esencialmente a las obras de beneficencia. Se vincularon estrechamente con la iglesia local, colaborando en la construcción de iglesias y conventos, llevando a Guatemala diversas órdenes religiosas. En la actualidad, salvo algunas excepciones, se les sigue considerando como una familia de beatos, poco dedicada a la política, a la que muchas veces consideran como una actividad deshonrosa. Su ideología fue marcadamente conservadora desde sus inicios hasta nuestros días. Fue una de las pocas familias de criollos que se opuso a la independencia. Durante la época liberal fueron perseguidos y parte de sus bienes expropiados por su estrecha relación con la iglesia. Al igual que las familias Aycinena y Arzú, la de Urruela es una de las redes en las que casi no aparece el mestizaje, ya que por su endogamia y por su afán de casarse con familias vascas, a fin de conservar la pureza de su sangre, no se mezclaron con ningún ladino a lo largo de 3 siglos. Algunos de los encuestados de esta familia, al preguntarles si poseían sangre indígena, adujeron que no tenían ninguna gota. Prueba de ello eran sus certificados de limpieza de sangre, y el hecho de que aún conservaban casi todos sus miembros el grupo sanguíneo O negativo, característica racial procedente de la etnia vasca. Seguramente es la red que con mayor rigidez haya tratado de conservar su pureza de sangre y a diferenciarse étnicamente del indígena, del ladino o del mestizo. Y es probable que sea la familia que concentra el mayor número de títulos nobiliarios de la oligarquía guatemalteca. La familia Urruela y Angulo, Urruela y Valle proceden del País Vasco de Retes de Tudela Álava. Emigran en la misma época que los Aycinena y los Arzú y llegan a Guatemala en 1774, 34 años más tarde que los Aycinena. Esta pequeña diferencia de tiempo y el tipo de enlaces matrimoniales más exitosos de Juan Fermín Aycinena
les proporcionó a estos una cierta hegemonía sobre los Urruela, quienes desde el inicio se sientan en Guatemala como la segunda red más poderosa de la época. Al igual que los Aycinena, se dedicaron al comercio y con el dinero acumulado hicieron obras de infraestructura en su pueblo de origen. La fundación de mayorazgos constituyó uno de los principales mecanismos de acumulación de poder y abolengo en esta familia. Ambos se dedicaron a prestar dinero, gestión que llevaron a cabo con secreto y discreción. Asimismo se dedicaron al comercio con la metrópoli. Los Aycinena al comercio de añil y los Urruela al flete de barcos y negocios de vino. Ambas redes fueron muy prolíficas con una media de 10 hijos al flete de barcos y negocios de vino. Ambas redes fueron muy prolíficas con una media de 10 hijos, los cuales le permitió establecer una amplia red familiar y encontrar con las familias más poderosas de la época. Los Urruela, a diferencia de los Aycinena, se dedicaron de forma especial y casi esencialmente a las obras de beneficencia. La familia de Dorion Klein. El entronque familiar Dorion Klein es uno de los más importantes para hacer un estudio de profundidad de la clase dominante guatemalteca. El matrimonio de Josefa Elisa Klein y Ubico y el ciudadano francés Julio Guillermo Dorion saldrá una de las redes familiares más importantes del país. El matrimonio tendrá 4 hijos. María Josefa Dorion Klein casó con José Víctor Lainfiesta en 1882. Serán los suegros del presidente Jorge Ubico Castañeda. Al contraer matrimonio con Marta Lainfiesta Dorion, de cuyo enlace no habrá descendientes. Guillermo Dorion Klein nace en 1862 y se casa en 1895 con Amelia Nané Escalante, de origen alemán e hija de los primeros ingenieros alemanes que llegaron a Guatemala. María Elisa Dorion Klein contrae el matrimonio más afortunado desde el punto de vista económico al casar en 1886 con Carlos Herrera Luna, hijo de uno de los hombres de negocios más acaudalados del siglo XIX. Desde su carrera política, cabe destacar el haber sido miembro de la Segunda Asamblea Constituyente en 1879 y ministro de Fomento durante varios años durante el gobierno de Barrios. El hecho de mayor importancia por el que pasó en la historia fue el de haber firmado el reglamento de jornaleros, por el que los campesinos indígenas fueron forzados a trabajar en los latifundios de café cambio un miserio jornal. Los entronques familiares que compenan en la estructura social de la clase dominante guatemalteca se verán afectados por la imbricación tan fuerte de la economía de la primera ola de migrantes alemanes y la entrada de capitales procedentes de las ciudades ancestras a partir de 1880. El Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, firmado por Karl Rudolf Klein entre el gobierno de Guatemala y el Imperio Alemán, asegurará la protección de las inversiones alemanas, la primera penetración de capital extranjero en el país. La penetración alemana toma como primera forma la creación de filiales comerciales de las casas de Bremen y Hamburgo. Estas casas fueron las primeras beneficiarias del auge del café de Guatemala, que en muy poco tiempo se convertiría en el segundo producto mundial de café de alta calidad. Las casas de comercio alemanas controlaron la producción desde el principio, mediante créditos de la comercialización hacia el exterior del café guatemalteco. Las alianzas matrimoniales de los alemanes, una vez que lograron un buen hito de acogimiento tras el matrimonio con alguna familiar de poderosos criollos que le permiten insertarse en el bloque hegemónico, se vuelven a cerrar estableciendo vínculos claramente endogmáticos, pero con fuerte capital relacional. Constituyen el grupo social que menos relaciones establece con el resto de los criollos o mestizos guatemaltecos. Los matrimonios de Samayoa y de los Herreras son de la excepción y se establecen debido al estatus y ámbito de las influencias políticas que ambos personajes poseían en la época. El patrimonio matrimonial de este grupo a lo largo de casi todo el siglo XX se produce básicamente entre alemanes o extranjeros,
estableciendo escasas relaciones de parentesco con las antiguas familias de la oligarquía. Ni siquiera se relaciona con la fracción industrial o financiera de la red oligárquica anterior. La familia Castillo. Ya hemos observado en apartados anteriores la doble vinculación de los comerciantes Lira, Cárcamo y Núñez con los Díaz del Castillo y Urrela, procediéndose de manera el entroque de estas dos familias desde 1779. La rama Díaz del Castillo y castellanos cuyos miembros de apellidan también Castillo y Cárcamo es la que nos conducirá directamente a los Castillo Córdoba. Merece la pena de determinarlos en este entroque, porque aquí saldrá una de las redes que en la actualidad forma parte del bloque hegemónico, por sus posteriores vinculaciones con el capital financiero e industrial y por el hecho de anular varios de estos apellidos, en la figura de Antonio Batres, Jauregui de Castillos, todas las familias destacadas del siglo XIX. En el diagrama 18 observaremos cómo a lo largo de un siglo la familia Díaz del Castillo va perdiendo el Díaz y empieza a utilizar solo el segundo apellido. Durante este periodo emparentó con 5 familias vascas: Batres, Juárez, Arzú, Labarre, Abririaga. La familia Castillo Estrada, Jorge Mariano Castillo y Segunda fue el fundador de la rama. Su abuelo Manuel Silvestre Segura y Díaz del Castillo fue inscribano y teniente del alcalde mayor de Chimaltenango. Su bisabuelo Antonio de Segura Porras y Villavicentro fue guarda mayor de la Real Caja de Monedas y oficial de Contaduría de Guatemala. José Mariano Castillo y Segunda luchó por la independencia de Guatemala y se adhirió al Acta de 1821. Cervecería Centroamericana. El desarrollo de la cervecería centroamericana tomó demasiados años, sin embargo llegó a ser una de las más grandes monopolizadoras del país, Guatemala. Sin la cervecería centroamericana, quizá no podría ser lo que hoy en día es. Una cervecería que sería una de las más grandes y reconocidas a nivel mundial, nunca se imaginó que en los años de 1886 empezara a dar frutos, junto a los fundadores, quienes fueron los hermanos guatemaltecos, hijos de Domingo Castillo Estrada y de Delfina Córdoba, Rafael y Mariano Castillo Córdoba, fundadores de la cervecería centroamericana. En 1886, estos dos hermanos iniciaron con este proyecto, la fábrica, y aunque no fue fácil, continuaron arduamente durante todo un año, llevando la dirección y llevaron a esto muy rápido su crecimiento, por lo que la demanda fue demasiada y les tocó pedirle a José Amistía que fuese encargado, un hombre muy reconocido en ese tiempo, pues fue quien se resistió a la dictadura de quien fue Estrada Cabrera. Alrededor de 10 a 11 años fue consolidada la compra, donde se construyó lo que ahora es la cervecería centroamericana. Dentro de la ciudad capital se encuentra al norte de esta y ahí se encuentra ubicada esta cervecería, lo que hoy en día es la más grande de Centroamérica. En esta procedieron 2 años después a volver los hermanos a tomar posesión y seguir ellos con el crecimiento de la empresa, junto con sus familiares, pues decidieron que fuese administrada paritariamente por los miembros de las dos familias. Durante los primeros 50 años del siglo XX, modernizaron todas sus instalaciones. Compraron la cervecería de Quetzaltenango, que fue encontrada en manos de capital alemán. Esto lo hicieron para consolidarse y evitar con ello toda posible competencia. En 1936 se funda lo que es venta de aguas gaseosas. En 1947 compran fincas de ganado y las inscriben a nombre de Castillo Hermanos.
Las cervecerías fueron uno de los principales, escuchen bien, de los principales promotores de la industrialización. En la mayoría, los grupos de familia, derivadas de los lazos matrimoniales que estos estrecharon, fueron de las mismas familias, quienes fueron los Castillo y los Córdoba. Esta familia abarcó gran territorio de la industria y monopolizaron todo el mercado, siendo estos los creadores de la empresa Cavisa. Esta industria fabricaba botellas de vidrio que eran distribuidos en todo el territorio nacional e internacional. Esto que en 1965 surge lo que fue Alimentos S.A. e Industrias Agrícolas, que también abastecieron gran parte del sector. Las fincas especialmente, pues distribuían lo que era el ganado Angus. En 1966 surge lo que es Plásticos Industriales y Maderas Centroamericanas. Todas estas industrias gracias al capital de la cervecería centroamericana. Como les dije en un principio, Guatemala quizá no fuera lo que hoy en día es sin esta cervecería. Finalmente, en 1967 y en 1968 potencian toda su fortuna, asociándose a lo que conocemos hoy como Banco Industrial. Un año más tarde, 1969, se asociaron con FIASA, quien era una de las mayores financieras del país, continuadamente por 3 grupos de familia, quienes son los Castillo, los Canela y los Grana. Ante lo expuesto y todo lo que recorrimos hasta este momento, nos encontramos ante dos monopolios que abarcan buena parte de la industria agroalimentaria, bebidas gaseosas, jugos, junto a los Gutiérrez, que protegían el sector agrícola y harinero del país. La red familiar de los Castillo Amnistía poseían el monopolio de la cervecería en Guatemala hasta 2004, que entran los Castillo Monk. Estos a competir con la cervecería El Río, quien era parte del Grupo Amplio. Gracias a los bancos que hoy conocemos como BI, Banco 1 y Banco GIT Continental, fue fácil su inserción en el proceso de globalización financiera. El gran acierto de la cervecería centroamericana fue irse a los otros sectores, pues siendo estos la producción agrícola, comercial y manteniéndolo dentro de sus miembros familiares, fue así como pudieron monopolizar todo el territorio y establecieron alianzas internacionales con otras empresas del mismo ramo. Mi nombre es Kimberly Naomi Abigail Landaverde Arce y en esta ocasión les voy a hablar acerca de los elementos metodológicos, en especial acerca de la caracterización de la población estudiada. La población que fue objeto de estudio estuvo determinada por diferentes parámetros, que son los siguientes. Se investigó a familias de origen hispano asentadas en Guatemala durante la conquista y colonización a lo largo de sucesivas oleadas en el tiempo. Las redes familiares estudiadas se fueron estableciendo a partir del siglo XVI en función de los primeros enlaces matrimoniales entre encomenderos y pobladores, peninsulares y criollos o criollos y advenedizos, así como las interrelaciones entre unos y otros. Al margen de la muestra quedan aquellas familias de origen extranjero, que también pertenecen al núcleo oligárquico, pero no fueron objeto del estudio escogido, aunque sí les dedicaron un apartado para tener una visión global de la estructura oligárquica y del peso económico que tuvieron en cada periodo histórico. Tampoco se ha tenido en cuenta a las familias de procedencia española que llegaron a Guatemala a partir del año 1930 y que aún en la actualidad conforman un grupo muy importante empresarial, industrial y financiero.
se le dedicó especial atención a aquellas ramas familiares que cobijaron intelectuales orgánicos en las diversas épocas. Continuamos con los criterios de selección de las familias. Al final fueron escogidas 22 familias. Las 22 familias seleccionadas forman parte de las principales fracciones de la clase dominante y controlan la mayor parte de esa industria: la agroexportación, las finanzas y el comercio. La principal fuente de acumulación de capital de estas familias procede de la agricultura y aún con el tiempo se sometieron a otros sectores de la producción. Estas 22 familias vienen ejerciendo directa o indirectamente el poder político en Guatemala, y miembros de todas ellas forman parte del CACIF. Miembros de las mismas aparecen como los principales accionistas, consejeros o representantes de los más destacados parte del CACIF. Miembros de las mismas aparecen como los principales accionistas, consejeros o representantes de los más destacados bancos del país. Criterios de selección del tipo de muestra. Una vez seleccionada la población, se consideró conveniente ubicar en parámetros al conjunto de familias, teniendo en cuenta los factores económicos y políticos. Por las razones expuestas anteriormente, se consideró que podían catalogar la muestra como de elección razonada y realizaron una fijación proporcional de la muestra a favor de los segmentos con mayor poder. Criterios de selección del entrevistado. En nuestra investigación se seleccionaron individuos pertenecientes a estas 22 familias. La selección ha sido razonada y en función de la variable de mayor poder e influencias en la sociedad, tomando en cuenta los siguientes elementos. Primero, deben ser miembros prominentes de estas familias en la actualidad. Segundo, se escogieron preferentemente aquellas ramas familiares que han tenido mucho más éxito que cualquier otra. Tercero, la sección de los miembros encuestados se hizo sin tener en cuenta la edad ni el género, sino únicamente su pertenencia a esa rama familiar. Cuarto, se trató de escoger a los intelectuales orgánicos de cada red por considerar que poseían la ideología más estructurada y sistematizada de su grupo. Seleccionaron a distintos miembros de la red familiar que se encontraban en distintas ramas de la producción. Y por último, intentaron escoger dentro de cada rama productiva a aquellos que tuvieron mayor concentración de riqueza. Mi nombre es Silvia María Rechacón y el tema que me tocó a mí fue la familia y el racismo. En dichos trabajos se llegó a la conclusión que las relaciones entre los indígenas y ladinos eran frecuentes siempre y cuando existiera una relación de subordinación o dominación del ladino hacia el indígena. La gente se reía y criticaría a los indígenas porque son considerados como personas inferiores. Nunca se les permitió. Esta respuesta lleva a Tumín a considerar que los indígenas y ladinos se encuentran rigurosamente separados por una línea de castas severamente rígida y que el matrimonio entre los dos grupos es un fenómeno poco común y el convencionalismo es más extraordinario aún. Hemos requerido distinguir entre prejuicio y raza inferior porque en el primer caso se reconoce tener ciertas ideas estereotipadas que les impide o dificulta la adopción. Sin embargo, los que responden generalmente es una raza inferior. Están aceptando el hecho de que las razones son estrictamente socioraciales y afirman explícitamente que es una raza inferior. Otro elemento que se debe tomar en cuenta es el bajo porcentaje en los que aparecen y que se deben perfectamente. Estas dos respuestas aducidas en su mayoría por los blancos y los criollos, los que se consideran mestizos y ladinos, aceptan mayormente el matrimonio de sus hijas con un indígena. Observamos que los blancos dan respuestas más viscerales, contundentes, intolerantes al resto. La misma inseguridad que les confirman su respuesta de identidad de blancos les lleva a emitir juicios y opiniones de una fuerte carga racial.
Estas respuestas son emitidas por hombres, mujeres, jóvenes y adultos, en la misma proporción y con una mayor visibilidad de inteligencia por parte de aquellos que se consideran a sí mismos blancos. En criollos prevalecen los prejuicios y estereotipos del indio. En mestizos y ladinos se produce una mayor proximidad, aunque los indígenas de abstención son más altos. El porcentaje de abstenciones es uno de los más bajos de todas las preguntas, con el 5% de embargo. El razonamiento de la respuesta asciende a un 22%, concentrando básicamente en el grupo de los blancos y ladinos. Una vez más insistimos en la importancia de la unidad familiar como principal, socializar y transmitir la ideología dominante. En el caso del núcleo olágico de abstención son más altos. El porcentaje de abstenciones es uno de los más bajos de todas las preguntas, con el 5% de embargo. El razonamiento de la respuesta asciende a un 22%, concentrando básicamente en el grupo de los blancos y ladinos. Una vez más insistimos en la importancia de la unidad familiar como principal, socializar y transmitir la ideología dominante. En el caso del núcleo olágico, este rol se refuerza dada la endogamia de esta clase y a centrales prejuicios y actitudes racistas hacia el indígena, que tiene su origen en la sociedad colonial, al hilo del planteamiento de la familia de formar predominante en primera instancia. La ideología racista es una institución familiar en donde se internaliza, se expresa y se reproduce el racismo de la clase dominante. Esta ideología penetra, se filtra y se expresa en primera instancia por mediación del núcleo familiar y, en nuestro caso, a través de las redes familiares y en sus interrelaciones y estructura. Con ello queremos decir que sea únicamente en la familia en donde se manifiesta esta ideología racista, ya que claro que existen otras instituciones o apartos ideológicos en donde el racismo está presente en la escuela, en la iglesia y en el ejército. En el caso de nuestra investigación, la familia juega un rol importante como transmisora de la ideología social racial a la hora de establecer uniones matrimoniales y de conformar los núcleos olágicos. Buen día, licenciado y compañeros. Mi nombre es Marcos Emanuel Cordón Calderón y en esta oportunidad yo les voy a hablar acerca del tema de la identidad y el racismo. La identidad y el racismo. Lo primero que vamos a analizar es la adscripción étnica de la oligarquía indígena, cómo a partir de su autoidentificación se va a catalogar al indígena. Para ello vamos a responder a 3 interrogantes que nos van a ayudar a comprender más a esta etnia oligárquica. La primera pregunta es: ¿usted qué se considera? La segunda pregunta es: razone su respuesta. Y la tercera: ¿cree usted que tiene sangre indígena? Analizamos a la etnicidad, que según algunos autores es un proceso personal de carácter subjetivo por el cual una persona o grupo de personas por sí mismo adquiere un sentido de pertenencia a un grupo o a una comunidad. En una muestra que se realizó representaba a 110 individuos del núcleo oligárquico. Esta prueba demostró que 50 individuos se consideran blancos, 20 se consideraban criollos, 12 se consideraban mestizos, 14 ladinos y solo 2 se consideraban de otra clase. Prácticamente estos 2 que fueron entrevistados, que se consideraron de otra clase, uno se consideró hispano y el segundo se consideró amerindio. Esto quiere decir que se considera parte de los indígenas de América, que también eran llamados aborígenes. Hay que hacer una observación, que dentro de esta muestra no hubo ningún individuo que se considerara indígena. Algunos datos revelan que el 55% se considera blanco y el 21% criollo,
lo cual supone que un 76% de la muestra se considera blanco por nacimiento o ascendencia y sin mezcla de sangre indígena. Solo un 24% se considera mestizo o ladino y acepta poseer sangre indígena. Algunos universitarios entrevistados negaron un gran porcentaje el poseer sangre indígena, para ser más exacto un 39%, y los que poseen estudios primarios son un 80% los que reconocen que sí llevan sangre indígena. Un joven de 30 años que estaba de visita por España, que fue entrevistado, da una respuesta muy interesante. Según él, se identifica cada vez más con España porque todo es blanco, sus pueblos son blancos, su gente blanca, huelen a blanco y así sucesivamente. Aquí está lo impactante, porque según él, la cultura española no huele a carbón y leña como los pobladores indígenas. En este caso, donde podemos ver un fuerte rechazo hacia el indígena, incluso intentan desvincularse, pues digámoslo así, de sus raíces indígenas. Ahora hablemos un poco de los criollos, que según una gráfica del 21% de los que se consideran criollos, solo el 35% acepta llevar sangre indígena en sus venas, y el 61% manifestaron considerarse blancos puros. Las principales razones para considerarse criollos son un 30% ascendencia española y un 30% por haber nacido en Guatemala. Hablando ahora un poco acerca de los mestizos, según una gráfica del 11% que se consideran como tales, el 100% afirman poseer sangre indígena y el 92% afirma que la principal razón es el proceso de mestizaje entre indígenas y español que se produjo a lo largo de la colonia. El mestizo es un concepto sociorracial producto de la fusión de un indígena y de un español, o de un indígena con otro grupo étnico. Pasando ahora a la cultura ladina, se puede apreciar que el 13% de la muestra se identifica como ladino. De ese porcentaje, el 79% cree que tiene sangre indígena y el 21% afirma que no la tiene. En el caso de este último porcentaje, su ladinidad no vendría asumida únicamente con razones de mestizaje, sino que de este 21%, un 7% de dicho porcentaje justifica su identidad de ladino en función de no ser indio y de no llevar sangre indígena en sus venas. Un hombre, pasando un ejemplo, ¿verdad? Un hombre que se considera blanco, que es miembro de la Real Academia Española, expresó lo siguiente: que la vida de un sujeto está programada por sus genes. Los genes determinan su conducta y desarrollo. La transmisión genética de los indios es de una raza inferior. Los genes de la raza blanca son superiores, y esa raza superior produjo grandes inventos y artistas. La otra no ha creado nada. En resumen, podemos decir que el racismo es uno de los recursos que utiliza el colonialismo criollo mestizo, independientemente de su posición social, para agredir al maya y justificar la denominación material y espiritual que mantiene sobre él. Utiliza las diferencias biológicas y culturales que presenta para negarle trato igualitario en lo individual y colectivo, y también en los planos político, económico, social, racial y étnico. Mi nombre es Hans España y les voy a hablar sobre los temas de integración, ladinización y exterminio. Los partidarios de la integración plantean que la integración únicamente a nivel cultural o educacional, proponiendo para ello distintas políticas integracionalistas, la culturación mediante una acción educativa y alfabetizadora que haga comprender al indígena la necesidad de civilizarse y convertirle en gente. Esta ha sido la política oficial, defendida por los respectivos gobiernos de Guatemala y por otras instituciones de corte reformista y humanitario de carácter no gubernamental. Estas políticas, eminentemente etnocentristas, no parecen haber dado resultados en las últimas décadas por distintas razones, porque los diversos gobiernos militares
han devastado una fuerte represión contra el indígena, inculpándolo de su participación con la guerrilla, y en lugar de integrarlo lo han tratado de exterminar. Partidarios de la no integración asumen dos disposiciones claramente diferenciadas, y aunque ambas tendiendo a justificar y a continuar una política de segregación física, residencial, racial y cultural, la diferencia estriba en la forma de llevar a cabo la integración. Los que no consideran que la integración no es una solución porque conlleva más inconvenientes que desventajas, en el fondo están surgiendo la continuación política de segregación sociorracial y cultural impuesta por la corona durante la colonia y seguida por los gobiernos conservadores y liberales del siglo XIX. Partidarios de una posición intermedia, que sería la mejor de la raza. Una posición intermedia a las dos anteriores, y no por ello es menos racista. Es la que sostiene el 2% de la muestra en esta pregunta y alrededor del 15% en toda la encuesta. Se trata de aquellos que opinan que la única solución para integrarles es la mejora de la raza. Generalmente los encuestados que sostienen la posición encambiadas al exterminio de un grupo étnico, las que conjugan además con posiciones de un racismo genético encaminadas a justificar la mejora de la raza con un fin a alcanzar. Estas respuestas son comunes a lo largo de la encuesta. Gracias. La ladinización ha sido otra constante de lo sucedido con los gobiernos y de las políticas desarrolladas llevadas a cabo por organismos nacionales y extranjeros, como la Agencia para el Desarrollo Internacional, cuerpos de paz, institutos lingüísticos de verano, etc. También impulsadas por el Consejo de Reconstrucción Nacional y su implantación en los polos de desarrollo. Todas ellas inspiradas en los principios según los cuales la ladinización es igual a desarrollo, es igual a modernización, es igual a proceso y es igual a sumisión. La ladinización, por Adams, es un proceso lento y difícil, sin embargo, de corto plazo. Define la ladinización como un proceso gradual, mediante el cual un indígena abandona su cultura y sus costumbres para convertirse en ladino. Él mismo reconoce que la ladinización no conlleva elevar con el cambio el nivel social del grupo, sino alterar sus costumbres. Supone la destrucción y desintegración de la organización y costumbres de los indígenas. Entonces nos preguntamos cómo es posible que el gobierno de Guatemala, de forma oficial y unilateral, aplicó esta política y fundó un seminario permanente con múltiples publicaciones, el Seminario de Integración Social Guatemalteca, para dar seguimiento a estos temas. ¿Por qué esta práctica recibió un fuerte apoyo del gobierno norteamericano? ¿Y por qué buena parte de los antropólogos culturales de los años 50 continúan empeñados en negar la existencia del racismo? A nuestro juicio, existe una interpretación bastante plausible y justificada: la renovación de esta teoría y su práctica en los últimos años. Adams desarrolla su teoría en los años 50, después de haber presenciado la década revolucionaria de 1944 a 1954. En varios de sus escritos se muestra muy preocupado por el auge indígena y el apoyo que éste le da al movimiento agrario y de masas en la época de Arbenz y Arévalo. Adams desprueba la reforma agraria llevada a cabo por estos,